Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, son todos bienvenidos aquí al programa de radio del Centro de Estudios en Alta Dirección, su servidor José Cruz Gervasio, titular de esta emisión, y estoy aquí con dos invitados y nuestro director general del Centro de Estudios en Alta Dirección, el doctor Alfredo Farías Arias, a quien le agradezco mucho la iniciativa por la cual estamos hoy aquí debatiendo temas de importancia y trascendencia y de coyuntura a nivel nacional e internacional. Y pues quisiera invitar al doctor para que nos hablara primeramente de lo que es el proyecto, el contexto, el porqué de la necesidad de educar a las nuevas generaciones en los derechos humanos, y también tengo el honor y el placer de tener a dos compañeros colegas, a Santiago Reyes y Alejandro, a los cuales pues, platicaremos sobre derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa y grosso modo de lo que son los derechos humanos, por qué es importante conocerlos ahorita, por qué existen muchos prejuicios en la sociedad que dicen que los derechos humanos protegen delincuentes, ¿verdad, compañeros? Existe una nula cultura, magra cultura del debido proceso, del derecho penal, del derecho civil, de muchas cuestiones, y estamos aquí para abordar ese tema desde un punto de vista académico y tan necesario hoy, ¿no? Tan necesario, pues les cedo la palabra para que se presenten, quiénes son, qué hacen y por qué están aquí. Así que, ¿verdad? Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ismael Reyes Santiago, soy estudiante de la maestría en Derecho Procesal Penal y pues hoy soy invitado para hablar de derechos humanos. Gracias. Bienvenido. Alejandro, por favor. Sí, buenas tardes. Alejandro Hernández Lara, su servidor, y estoy aquí para hablar sobre temas de derechos humanos. Creo que es una parte importante para la formación de todo estudiante y pues sobre esos temas trataremos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues comentando en las iniciativas, por ejemplo, de la llamada cuarta transformación del presidente López Obrador, tenemos dos reformas constitucionales que son directamente, que tienen que ver con los derechos humanos. Pero bueno, preguntándonos qué son los derechos humanos, las Naciones Unidas, como hemos visto, nos dicen que son todos los derechos, libertades que tenemos por el simple hecho de ser personas, de ser humanos, de considerarnos dentro pues de esta especie en la humanidad. Y pues bueno, habría que comentar también que muchas personas no entienden lo que es el Ombudsman Nacional, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que como hemos visto, compañeros, pues los derechos humanos flagrantemente dicen es que verdaderamente protegen delincuentes. No sé qué nos puedan compartir al respecto, cuáles serían sus intenciones, qué han visto desde las aulas, en el proceso formativo. Así es que le cedo la palabra para quien guste. Alejandro, Ismael, por favor. Pues bueno, yo creo que aquí principalmente tenemos que ver desde la parte normativa, ¿no? ¿Cuál es la razón de los derechos humanos? Pues muchas veces la sociedad siempre va a hablar sobre pues que las instituciones del Estado, que son las que deben de garantizar los derechos humanos de las personas, pues yo creo que no es tanto como proteger a los delincuentes, sino simplemente es una mala decisión o una mala investigación desde las autoridades competentes, las autoridades que tienen esa facultad o esa función para llevar a cabo una adecuada investigación, desde la gente del Ministerio Público en la integración de las carpetas de investigación. Yo creo que desde ese punto de vista partimos para poder llegar a una buena determinación o a una buena resolución cuando ya llegue a sentencia. Sería eso. Muchas gracias, Alejandro. Ismael, por favor, adelante. En torno a la percepción de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los derechos humanos protegen a los delincuentes, esa es la percepción generalizada de la gente, pues porque no nos tomamos el tiempo para escudriñar un poquito las leyes. Cito la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su artículo 3 nos habla de que pues las violaciones a los derechos humanos en apariencia protegen a los delincuentes. Esto es porque siempre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga a las autoridades cuando han violentado el derecho de una persona. Caso contrario, que no tiene nada que ver con una denuncia. Entonces, por eso es que los que se quejan son los delincuentes que han sido violentados en sus derechos humanos. Por eso está establecido en el artículo 3 de la ley. Sí, muchas gracias, Ismael. Alejandro. Es un tema que es menester abordarlo desde la academia y desde la sociedad. Yo también como profesor,
me he enterado, bueno, he escuchado cuestionamientos en la universidad, aquí en el Centro de Estudios en Alta Dirección, con el mismo doctor, que precisamente falta esa cultura, ¿no? Esa cultura de conocer nuestros derechos, falta el civismo en la sociedad, ¿no? Y ustedes acaban de tocar un tema muy importante, ¿dónde están los derechos humanos? Los derechos humanos están en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que habría que hablar, ahorita abordaremos la reforma, ¿no?, constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del año 2011, que precisamente cambió en la Constitución las mal llamadas garantías individuales por derechos humanos y sus garantías, ¿no? Es ahí cuando hablamos desde todas las escuelas del derecho, las instituciones como el Centro de Estudios, la misma Universidad Nacional Autónoma de México, estamos reeducando y deconstruyendo esos prejuicios, juicios sin sentido, contextos que pues de alguna forma agravian, ¿no? No existe esa cultura. También habría que decir que existen los derechos humanos en los tratados internacionales, los cuales ha firmado el Estado mexicano, ¿no? Y bueno, entramos en esa cultura y hablamos del Ombudsman nacional, pues es como ya citamos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la encargada de salvaguardar esos derechos, y como bien ustedes atinadamente, mucha gente dice protegen delincuentes. No, la Comisión Nacional de Derechos Humanos protege a presuntas víctimas por violaciones graves a los derechos humanos por parte del Estado y del gobierno, de los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Bueno, aquí tenemos incorporado a nuestro director general, el doctor Alfredo Farías Arias, al cual le doy pues el agradecimiento por este proyecto innovador y del cual nos ha hecho inclusivos no nada más al claustro de profesores, alumnos y también a la sociedad. Doctor, pues bienvenido, gracias por su tiempo, sabemos de sus ocupaciones. Pues de qué nos puede hablar grosso modo ahorita y retomando posteriormente los derechos humanos, ¿qué es para usted como director, más allá con sus ocupaciones, la necesaria forma de educar a las personas en todos los ámbitos? Doctor, por favor, si nos hace tan amable. Gracias. No entendí muy bien tu pregunta. Bueno, retornando ¿cuál es el papel de usted como director general del Centro de Estudios de Alta Dirección? Pues mira, mi papel simplemente es ser un símil, un facilitador para que muchas personas puedan tener acceso a la educación, buscar que la sociedad prospere, ¿no?, bajo una visión de bienestar y que seamos una alternativa real, muy real, de accesibilidad auténtica, pues para que todas las personas que nos volteen a ver puedan acceder a educación, ¿no? Eso, especialmente educación superior, porque es ahí donde podemos trabajar mejor, donde está nuestro ámbito de acción, y pues lo que queremos es contribuir un poco al granito de arena. Escuchando lo que comentas sobre derechos humanos, bueno, el derecho humano es una facultad que tiene la población dentro de la convivencia social, ¿no? Y en la comisión, bueno, en la Asamblea Mundial por la Educación del Siglo XXI, en los primeros capitulados, ahí se habla de México y de su Carta Magna, en el artículo 3 constitucional, la fracción 5, en donde se hace extensiva a nivel mundial las facultades que el gobierno debe de conferir a la población para difundir y acercarle la educación a la sociedad o a la ciudadanía o al pueblo, como le quieran llamar. Entonces, es parte de ese trabajo. Nosotros como asociación civil, ¿verdad?, y a través de este medio que es orgánico, que es sin fines de lucro, buscamos de alguna manera acercarnos un poco a ese principio de derechos humano, fortalecerlo con derechos sociales, y donde establecemos pues el acercamiento a la educación. Por eso somos la voz de la educación. Este proyecto surge con esa idea de acercar como un derecho civil que tiene toda la sociedad, en ser atendida, en ser escuchada. Creo que no tenemos nosotros tiempo de estar peleando si el gobierno lo hace o no lo hace, simplemente lo tiene que promover, lo tiene que difundir, y nosotros como sociedad civil tenemos que hacer lo nuestro. El proyecto surge hace 20 años con esa convicción: apoyar económicamente, apoyar ante la movilidad social y apoyar obviamente con una buena educación, con lo mejor que se pueda, de vanguardia y siempre actualizada, la mejor manera de poder coadyuvar a la educación de la gente. ¿Para qué? Para lo mismo que se busca, que la educación superior genere un auténtico derecho a la humanidad, que es mejorar la calidad de vida, ¿no? Hacer que la gente pueda acceder a la ciencia, tecnología, ¿verdad?, a que sea más competitiva y que pueda de alguna forma discernir de las posiciones actuales. Mucho de esto tiene que ver el programa que hoy tú inicias, que es Voces Disidentes, tu proyecto, porque al final del día buscamos eso, ¿no?, educar
¿no? Quitarnos de ser un pueblo de borregos, tener autocrítica y poder, mediante educación, mediante fundamento y mediante análisis rudo, fuerte, serio, poder llegar a conceptos, términos que puedan informar realmente, no desinformar a la población. No tenemos para nada ninguna pretensión youtubera, no queremos ser Tan de moda. no tan de moda, no somos de estos conceptos que hoy se dan, con todo respeto a ellos. Sí, claro. Hay unos que lo hacen bastante bien, ¿no? Pero nosotros somos una institución educativa de educación superior, hemos estado 20 años al frente, hemos formado muchas personas en la administración pública, Sí. en el área de la política, entonces tenemos algo que comentar, algo que decir, ¿no? Entonces no tenemos aquí línea, no somos ni derecha, ni izquierda, ni de centro, ¿no? Buscamos el bienestar. Y esta palabra de bienestar hoy en día está muy de boga por el gobierno actual, ¿no? Pero en realidad el bienestar es un concepto que yo manejo desde hace muchos años porque es la llave para lograr salir adelante como país, es voltear a querer un poco a nuestra nación, a nuestra gente y tratar de incluirla. Pero aquí debemos ser interdependientes. Es una cultura que nos hace mucha falta establecer. Es muy importante el desarrollo económico, como hablaba con el maestro Jorge Hernández hace un momento, pero de nada va a servir todo esto si no educamos a la población. Claro. Y la población tiene por derecho, Sí, es un ¿verdad?, derecho humano. la una educación. facultad social de educarse a nivel universal, ¿no? Entonces, México es protagonista en esta, pues tanto en la, en esta, en la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, Sí. en este Carta de Educación Superior del siglo XXI, donde aparecen como en los primeros capitulados, te repito. Entonces, la educación superior se vuelve un parteaguas importante para poder entrar al tema, ¿no? Entonces, Sí. hay que educar a la gente, hay que decirle que es facultad, y una cosa es que sepan bien cuáles son sus derechos humanos, y otra cosa sería empoderarlos Claro, de para forma tomar irracional, decisiones. ¿no? Ya es como lo que pasa con el concepto de hace muchos años del Instituto Nacional de las Mujeres, donde luchaban por la equidad de la mujer, Claro. y mira que el programa fracasó. Yo tuve la oportunidad de darles un curso de planeación estratégica en el instituto, y fue un gran fracaso, no por sus principios, sino por la cultura de la propia gente, porque ¿sabes qué fue lo que incidió? Que en las comunidades del sur del país y de algunos estados orientados allá al Océano Pacífico, ¿no? Todo lo que es la costera de Michoacán, Guerrero, tú sabrás, Sí. todos esos lugares. ¿Sabes en qué terminó todo el proyecto hacia la mujer de todas esas colindancias, Oaxaca, Chiapas, Campeche, cuando tomaron los cursos? ¿Sabes en qué incidió? ¿Saben en qué incidió? En violencia. Cuando la mujer malentendió el concepto de la equidad de género, Sí. se empoderó, quiso denotarlo en sus comunidades, y lo único que se generó fue violencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque eso es lo que podemos provocar, una agitación activista irracional, una pugna por luchas sociales mal fundadas, ¿no? En donde nos volvemos agresivos, Sí. y en donde tenemos que, para poder ser escuchados, tenemos que detener otro concepto de la ciudad, y tenemos que hacer paros, marchas, Pintar. bloqueos de carretera, y entonces afectar, ¿no?, a toda la población para poder ser escuchados. Todos tenemos derecho a ser escuchados, y todos tenemos derecho a tener mejor calidad de vida, y en la vida diaria vivir la democracia y vivir lo que es el derecho de pertenecer a un estado social. Entonces, pues prácticamente es lo que buscamos, ¿no?, generar. Sí. Doctor, bueno, una pregunta. ¿Qué les dice a los jóvenes que no están aquí dentro del Centro de Estudios en Alta Dirección? Muchos de ellos yo espero que son mis alumnos, los invité a que nos escucharan otra postura. Siempre es bueno desde la organización civil tener otro concepto como universitario. Yo lo he vivido y me he formado también en otro contexto. ¿Qué les dices a los jóvenes universitarios que se encuentran fuera de la educación, que no han encontrado una oportunidad en la universidad pública, siendo que es un derecho humano? ¿Qué les dices a esos jóvenes que están allá afuera, que están en la universidad, pero que quieren más para integrarse? ¿Qué les dirías tú? ¿Qué les podrías Bueno, yo les diría que, mira, mi primer carrera es de ingeniería petrolera y se fue a la UNAM. Entonces, también estuve en educación, y básicamente toda mi educación fue en educaciones públicas también. Sí. Después ya estudié en escuelas privadas cuando tuve la oportunidad de pagármela. Pero, ¿qué le diría a toda esta gente? Bueno, que no se deje influenciar de entrada, Sí, ¿no? por supuesto. Con grupos de poder internos, con choques e intereses muy personales. Como conozco la cultura universitaria, estuve en movimientos universitarios, no participando, pero sí viviéndolos de cerca, Claro. y sé lo que se hace adentro, que no se politice, que no tomen bandera de ningún tipo, que piensen por ellos mismos,
que deben de entender de que es un momento histórico, siempre será un momento histórico, pero es el de ellos, es un momento, y finalmente que le entren al estudio, que sean disciplinados, ¿no? Que regresen a valores universales básicos para poderse reconvertir en personas más honestas y en personas que puedan buscarse un mejor futuro, que se cree, que deben ser capaces de crear circunstancias y no vivir de las circunstancias, ¿no? El hecho de que en este tipo de universidades se ve mucho el estado de confort, el de que el maestro no me dé clases, sí, el de que si no hay clases no hay bronca, el que si me mandan a otro profesor no hay problema, de que el que está no sabe pero no me interesa, ese tipo de cosas, ese tipo de cultura debe desaparecer, ¿no? Ya, si queremos una sociedad cambiante, debemos de cambiar nosotros. ¿Qué le digo a toda esta gente que no se aferre a sus paradigmas actuales, ¿no? Que abran su mente, que escuchen conceptos como estos, el cual tú los invitas, o otros más que existen, claro, que traten de discernir lo que ven, que tengan más juicio, más valor de crítica, ¿no? Que sí lo tienen, pero de repente son conformistas o se sienten de alguna manera, yo diría, derrotados, ¿no? Yo tuve la oportunidad de platicar con ellos en 2 o 3 conferencias hace unos años, 2 años, 3 años, sí, en la universidad misma, y yo pues te puedo decir que la gente estaba feliz, ¿no? Porque les hablas de otro contexto, les hablas de un mundo más real, más al alcance, práctico, les hablas de su situación, de lo que viven el día a día, y los sacas de esa teorización que está utópica, que está fuera de su cabeza, ¿no? Que no la viven. Entonces hay que regresarlos. ¿Qué les diría? Bueno, que volteen a ver estas opciones, ¿no? Como parte alterna, pero no sustituible, de su centro de estudios, que estudien en donde están, sí, que ahí deben de ser, que ellos son parte del problema o parte de la solución, y que acá hay otras alternativas, otras formas de pensamiento. Aquí claro, tenemos otros compañeros que prácticamente con los cuales pueden pues enriquecer y hacer sinergia de conceptos, de posiciones, ampliar su círculo social, que no todo lo que tienen ahorita es lo que es el mundo, ese es su verdad, ese es su contexto, ese es su entorno, pero que hay un mundo mucho más grande que el que están viendo, ¿no? Y que a veces nos hace falta socializar más, buscar otros tipos de universos para cambiar nosotros también nuestra forma de pensar. Si yo estoy inmerso en esa cultura y no salgo de ahí y es una cultura que me está haciendo retroceder, ¿verdad? O que me está generando una pérdida pues prácticamente de bienestar o de calidad de vida, pues tengo que moverme a otras, ¿no? Pero para todo esto tenemos o debemos mejorar como personas. Y entonces yo, ¿qué les digo? Bueno, pues que se rescaten. No va a haber quien los rescate, que se rescaten, ¿no? No, es básica. La educación es la base del desarrollo social. O sea, sin educación, yo he visto el gobierno que está hablando del campo, del petróleo, pues perfecto. ¿Y a cuándo le vas a atizar a la educación? Pero en serio, papá, claro, porque la educación es la base del desarrollo social, ¿no? Y ese es el primer eslabón, nada más que es a largo plazo. Sí. Y el resultado no se va a ver en 2, 3 años. Entonces hay que trabajar con la infancia, ¿no? Que son las fuerzas básicas, sí, hay que trabajar con ellos muy duro para que podamos llegar a tener jóvenes adecuados. Tú sabes que este segmento de personas a las cuales atendemos son adultas, ¿no? Aquí tenemos ejemplo de ellos, claro, personas que desarrollaron su vida en el ámbito institucional, que perdieron opciones de estudio en algunas alternativas y en otras pudieron hacer estudios concretos, técnicos de otra forma, pero al final buscaban una alternativa. Entonces tenemos que acercar la educación superior al modus vivendus actual de los diferentes grupos sociales. No podemos generar una educación comercial, ¿verdad? Claro, exacto, prehistórica, lenta, claro, que al final del día no coadyuve en el desarrollo de la gente. La gente hoy es más dinámica, la gente tiene otra forma de pensar, la gente de hoy no tiene tiempo, que más práctica, ha cambiado la forma de pensar de todo. Entonces, la educación tiene que también basarse. Debemos respetar criterios, que a los que pertenecemos, horas, créditos, semanas clase, todo eso lo tenemos que respetar, pero sí tenemos que nosotros mucho más innovadores, mucho más facilitadores del aprendizaje, no ser tan conductistas de ella, pero sí debemos generar interés en las personas. Las personas mucha gente que estudia en el CAD es gente que inclusive tienen hijos estudiando en otras universidades, en otras escuelas, ¿verdad? Sí. Y que han visto la gran necesidad, aunque sea por compenetración familiar y cultural, social y por dignidad personal, terminar un proyecto propio que tienen por ahí trunco de vida y que no los dejan ni siquiera, pues no es algo en lo que piensan todos los días. Entonces, pues hay que entrarle y hay que hacerlo. Entonces, el CAD es esa alternativa, ¿no? Buscamos generar cuotas muy accesibles, queremos llegar a esos segmentos que
que están ahí a veces excluidos, olvidados, y que tenemos que preocuparnos por ellos. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Mejores ciudadanos. Todos al final de cuentas son gente adulta con criterio que de repente les ha aprendido, les ha servido. Aquí hace rato estuvo participando uno de sus compañeros, ¿no? Parecía el conductor sobre la maestra prácticamente, ¿no? Entonces, Valenzuela, ¿no? Él parecía el locutor, me sorprendió. Entonces, aquí hay mucho talento que ha estado guardado. Bueno, pues obviamente se debieron subordinar a un trabajo institucional, al cual vivieron muchos años y que hoy en día, bueno, pues ya están más libres, ya se retiraron, pero al final del día tienen mucho que aportar a la sociedad, ¿no? Y tienen esta oportunidad, ¿no? Claro. Aquí están los compañeros. Aquí están, yo te vas a hablar con ellos, ¿no? Yo te remo el micrófono, pero te lo voy a ceder, ¿no? Muchas gracias. Pero de eso se trata, ¿no? De poder trabajar. ¿Qué le diría a la gente de la UNAM? Pues que se sientan orgullosos de ser Puma. ¿No? ¿No? Tú lo eres. Yo lo soy, jugué en los Pumas también, ¿no? Pero que se sientan orgullosos de portar su camiseta y que la aporten con dignidad, que le regresen esa dignificación. Ante los ojos de Dios, respetando cualquier religión, Claro. Las grandes obras del ser humano no estriban en hacer cosas fantásticas, que todo el mundo te admire, donde todo el mundo te aplauda, donde seas visto a nivel global por los medios de comunicación. Claro. No. Las grandes obras que Dios favorece son aquellas que están hechas con amor, por muy pequeñas que sean. Entonces, el gran reto que tienen ellos es mejorarse a sí mismos y mejorar a su sociedad, mejorar a su familia, no volverse un obstáculo, no volverse un pretexto más de la sociedad. Claro. No. Deben de quererse más y deben de sentir la camiseta que ahí están, ¿verdad? De esa universidad que deben de portar con gran orgullo sus colores, sus ideologías. Es la universidad que formó políticamente, culturalmente al país. Entonces, junto con el Instituto Politécnico Nacional, eso nadie lo puede. Un poco más adelante, en los años 70, estoy con Echeverría, que creo que fue lo único bueno que hizo, pero está pasando por momentos de crisis también, Sí, pero como todas las universidades públicas que hay, pero al final son vanguardia igual que las universidades autónomas de los estados. Ahora están los tecnológicos, en fin, hay mucha oferta pública, pero ¿qué es lo que deben de pensar? Pues sentirse orgullosos de pertenencia, ¿no? Y no sentirse afectados al problema, o pensar que ellos son el problema, ¿no? Ellos son la solución al problema, están ahí para ser mejores, y la gran obra que deben hacer como regalo de vida y como agradecimiento a que están vivos, pues simplemente es actuar con amor y regresarle, ¿verdad?, a su sociedad, a su familia, a su círculo, poco de lo que les ha dado. ¿Y qué es esto? Pues convertirse en mejores seres humanos, mejores estudiantes, mejores hijos de familia, mejores hermanos, mejores amigos, abandonar malas prácticas, abandonar un poco las adicciones. Por eso el Quijote que no corras tras los placeres porque puedes tener la desdicha de alcanzarlos. Sí, entonces, bueno, pues ellos ya las alcanzaron, muchos de ellos ya los han alcanzado, entonces que se regresen, ¿no? Que es el momento, que lo dejen. Y yo creo que mucha labor es la que tenemos que hacer nosotros, porque si nadie lo comunica, si no hay un loco por ahí, o muchos que lo vayan y se los digan por cualquier medio, ellos no lo van a escuchar. Claro. Entonces, esto es como la historia de una persona que va a la orilla de la playa y va a pintar. Y llega en la tarde este pintor y pues está viendo ahí un cuate ahí loco ahí en la playa, ahí bailando, no sé. Y está lo que está haciendo. Claro. Se va acercando y cuando se va, entre más cerca, lo que está viendo es un joven que está levantando las estrellas del mar y las está regresando al mar. Pero hay miles, porque acaba de bajar la marea. Le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le dice, ayúdame. Le dice, pero no estás mal, ¿no ves que son miles? No tiene sentido. Dejémoslo así. Sí, el joven lo volteó a ver, ¿verdad? Que ese puede ser cualquier joven universitario. Sí, hay muchos. Que se agachó, recogió la estrella del mar, la aventó al mar y le volteó y le dijo al pintor, para esa tuvo sentido. Entonces aquí las grandes obras se dan con que uno nos siga. Puede haber millones o miles de personas que nos escuchen, que nos escuchen, que nos puedan hacer caso o no, que vayan por cualquier camino, pero con que una se convenza de que lo puede hacer y que puede mejorar su vida, claro, la vida te responde lo que le das. Sí. La vida te regresa lo que le das. Entonces, ¿qué deben darle? Dignidad. Amor, entrega. Son conceptos de valor lo que les hace falta, ¿no? Y también les hace falta que los escuchen. Sí, muchos profesores los deben de escuchar, porque no son gente mala, ni son gente excluida, son personas inteligentes que no han tenido la oportunidad, tal vez muchos de ellos, de decidir, ¿no?
con mucha sabiduría a su corta edad el camino correcto, ¿no? Porque la gran diferencia entre cualquier ser humano, ¿cuál crees que sea? Para mí, ¿cuál crees que sea? La educación. Pero eso va a depender para algo muy simple, de la cuna en donde naces. Sí. La diferencia entre alguien que está en el campo y alguien que está en la ciudad, entre alguien que es adinerado, rico y alguien que lucha por salir de la humildad, pues es la cuna en que nació. Sí, desafortunadamente. De ahí fuera no hay otro rasgo de desigualdad, ¿no? Y pues la cuna implica todo. Entonces, Sí. bueno, pues La infancia es destino. tú, tu servidor, cualquiera de los que estamos aquí, Compañeros. somos cultura del esfuerzo, Sí. ¿no? Yo todo mi proyecto lo inicié con ceros, ¿no? Y no soy millonario, ni pretendo, ni tengo los millones guardados, no, a lo que la gente ha de pensar, nada, para nada, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que buscas? ¿Sabes qué? Salir adelante, y no hay pretexto, esto es ganas de amor propio, de trascender. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pensar en los demás, dejar de pensar en sí mismos. Porque si yo soy afectado por el sistema, yo no puedo, yo, pues nunca vas a dar nada. ¿Por qué no mejor amanece el día? Y hay una premisa que yo siempre he hecho y lo aconsejo: que no acabe el día, no te vayas a dormir si no hiciste nada por alguien ese día. Claro. Lo que sea. Pero trata de hacer algo por alguien. Algo positivo. Da algo de ti y la vida te lo va a recompensar. Y la gente va a querer dinero, que te dé salud, compadre. Eso es lo primero que debes de tener. Claro. Que te dé salud y el amor de tu familia. Haz que tu familia te quiera, haz que tus compañeros te quieran. No seas el jefe, sé el líder, ¿no? Claro. Sí, y entre compañeros no se asocien para el mal, asóciense para el bien, cosas ¿no? diferentes, hacer algo Crezcan y que no juzguen a todos igual. Hay gente muy interesante que se les acerca, pero y que hay formas también de expresarse y de hacerse escuchar, ¿no? Entonces es un tema simplemente de concientización. Que esto es uno de los objetivos que buscamos aquí, como bien lo dice. Sí, no sé Doctor, qué piensan los compañeros. pues, que nos Aquí platiquen el señor sus embajador, Por favor. el señor embajador del CAT. Del CAT, sí, por a ver, favor. señor embajador, Adelante, por siempre favor. está en los mejores eventos. Sí, nos ¿no? representa. Hay una tarjeta que dicen solo en los mejores eventos. Entonces, American CAT. Express, ¿no? Es aquí el compañero. Bienvenido, por Gracias, favor, adelante. por darme la palabra y por ser parte de este proyecto. Pues no hay nada más cierto que tenemos una obligación con nosotros mismos y con la sociedad, y pues contento de estar aquí con ustedes compartiendo temas. Y todavía falta mucho por desarrollar, creo que apenas es un ápice muy mínimo lo que hemos tocado aquí. Esperemos hacer mucho más. A ver, no sé ni el... Seguramente, muchas gracias, Ismael. Pues bueno, como Es dice una aquí el palabra. director, ¿no? Nuestro embajador en los mejores eventos. Por favor, Alejandro, bienvenido. Adelante, por Muchas favor. gracias. Yo creo que aquí es un tema muy importante, por ejemplo, lo que tocaba el doctor. Es importante, ¿no? La formación, por ejemplo, desde la academia. Nos damos cuenta pues ahora sí, el doctor hablaba desde la cuna, ¿no? Y creo que esa formación la traemos desde casa. Venimos siempre pensando en obtener un mejor resultado en la vida. Y qué mejor desde las aulas, ¿no? Formación que es básica para llegar hasta este punto de la vida, y ¿por qué no llegar hasta la universidad? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes o de los niños, ¿no? Que es el futuro de nuestro país, y desde ese punto de vista yo creo que tenemos que formar, o se tiene que formar a esa niñez, para que cuando llegue a este punto de encuentro de la universidad, es el momento de que ellos van a poder entender cuál es la verdadera razón del poder formarnos como profesionistas. Ese es mi punto. Pues muchas gracias. Uno de los temas que hoy quisiéramos desarrollar, y que ya el doctor, muchas gracias por haber venido, compartido Gracias. sus palabras. Siempre es una postura fresca, diferente del mundo allá afuera, ¿no? A veces las instituciones públicas, no todas, en algunos estamos acartonadas, necesitamos nuevas ideas, nuevos proyectos. Grosso modo, pues no quería pasar desapercibido que uno de los objetivos del programa aquí, del cual tengo el honor de encabezar, pues ser inclusivo, ¿no? Comenzamos con nuestro director general, con nuestros alumnos, y también la idea es las personas que están allá afuera, los mismos universitarios, la gente que nos escucha. Yo creo que son los micrófonos abiertos para ahorita tocar temas de importancia, de trascendencia. Yo creo que es menester desde hoy en día tener una voz, ser escuchado con fundamentos, sin prejuicios, con buena información para la toma de decisiones. Pues bueno, en esta primera instancia, pues sí, eso era de grosso modo de lo que trata el programa. Escuchamos una alternativa a la educación desde otra postura,
los compañeros que están aquí, y pues bueno, pasando de tema importante, pues ahora sí lo que nos tiene aquí sentados, ¿no? Aquí, pues para pasar al tema, ahora sí me gustaría que entremos precisamente a los temas que nos convocan hoy, ¿no? Hablamos de los derechos humanos, yo les podría decir de un bagaje histórico. Los derechos humanos vienen de las revoluciones burguesas, en donde se le quita el poder al rey, al déspota, al que agraviaba, ¿sí? Tenemos el nacimiento del Estado moderno, con Montesquieu, con Hobbes, Rousseau, el siglo de las luces, la educación, ¿sí? La educación que tanto hemos dicho. Bueno, tenemos la Constitución, que muchos no conocemos, falta el civismo, los tratados internacionales, pero sí me gustaría abordar la convencionalidad, y sí me gustaría que abordemos un tema importante, de importancia y trascendencia, que no nada más a los abogados, a los que nos dedicamos a esta noble causa, muy buena. Yo sé que a muchos nos critican como abogados por diversos contextos, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en materia. Pero pues siempre en la vida, de alguna forma, yo siempre les digo a mis alumnos, a todos con mucho respeto, que un abogado siempre lo van a necesitar para lo que sea, ¿no? Temas jurídicos, algún día que chocamos, que nos pasa esto, que un juicio un testamentario, que un divorcio, y ahí estamos, ¿verdad? Y ahí estamos. Y el núcleo fundamental, esencial de la carrera de Derecho hoy en día son los derechos humanos. Y ahí sí vamos a entrar a un tema que ahorita nos compete a todos. Vamos a hablar de la Guardia Nacional, de esa violencia que hemos padecido de 2 sexenios para acá y que seguimos apostando con el uso de la fuerza. Obviamente el populismo de Estado dice vamos a crear instituciones. Hace 6 años, como ustedes recuerdan, hablábamos de la creación de la Gendarmería Nacional, y algo que no cuajó, que se nos olvidó. Tenemos ahorita con la cuarta transformación la Guardia Nacional. El proyecto que ahorita ya fue aprobado en el Senado, regresó a la Cámara de Origen de Diputados, y ahorita ya salió, ya tuvo las más de 17 en los congresos locales. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué le dirían a las personas que están allá afuera? ¿Por qué es importante conocer los derechos humanos? ¿Por qué es importante conocerlos? Y no nomás conocerlos, sino promoverlos y salvaguardarlos y quitarnos esa idea errónea de que protegen delincuentes. ¿Qué nos dirían al respecto, por favor? Lo importante de conocer los derechos humanos, yo creo que es para poderlos hacer valer como individuos de a pie, dicen algunas personas, porque carecemos de ese conocimiento básico en el que no sabemos hasta dónde rayan los derechos humanos, y a veces también se abusa del término derechos humanos, porque ya no podemos se sale de contexto cuando personas que quebrantan una ley sienten que han sido violentados sus derechos humanos, porque los derechos humanos no son definitivos, tienen ciertas restricciones. Entonces habría que poner mucha atención a eso, ¿no? Porque cuando un delincuente ha quebrantado la ley, el contrato social, que es la constitución política, ya no está siendo acorde a lo que está prescrito ahí, ¿no? Claro. Entonces no tiene los mismos derechos que todos los demás habitantes, ¿no? Se le tiene que restringir. A lo mejor sí debe de haber una legalidad, debe de haber una cultura de la debido legalidad, proceso, claro, el debido proceso, la presunción de inocencia, sí, pero siempre debe de haber una moderación, una mesura, pues, en su aplicación. No son absolutos, eso no hay son que decir. absolutos, exacto. Sí, tienen limitantes. Por favor, Alejandro, gracias. Bueno, pues yo creo que tocando un poco el tema de en relación a la violación de derechos humanos, básicamente yo lo vería desde las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque usted tocaba ahorita el punto importante, hablaba desde los sexenios que han pasado, ¿no? Dice, no hemos institucionalizado desde las corporaciones policíacas. Dice, hemos tenido un problema que yo creo que es importante. El conocer los derechos humanos es parte esencial de toda institución, porque desde ahí es donde se empieza con la legalidad de las situaciones de hechos delictivos, porque dice, bueno, nosotros lo vemos con el diario vivir de la policía, de las Fuerzas Armadas sobre todo. Dice, ¿qué tanto los que integran las Fuerzas Armadas o los que
que integran las corporaciones policíacas conocen esos derechos humanos. ¿Qué parte de nosotros podemos ofrecer como institución el que conozcan esa parte de derechos humanos los servidores públicos? Nosotros ahorita nos damos cuenta el caso muy reciente de las Fuerzas Armadas, donde pues critican mucho, ¿no? Dicen, dejan libre a delincuentes, lo que usted ahorita menciona que dejaron libres a personas que eran culpables, sí, pero hubo violaciones a derechos humanos que se pudieron haber evitado, probablemente una mala integración, una carpeta de investigación que probablemente no se llevó a cabo como debiera de ser, pero yo creo que los derechos humanos son esenciales y que cada servidor público, y no del servidor público, sino desde el ámbito social, la ciudadanía, todos esos aspectos, la ciudadanía tiene que conocer los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si en mi caso son violentado un derecho humano, lo que decía aquí Ismael, ¿cómo lo voy a hacer valer? Claro. ¿Cuáles son los mecanismos a los cuales yo voy a hacer valer para que a mí me hagan valer ese derecho que yo tengo, que fue violentado? Yo creo que básicamente sería eso, y que la sociedad siempre tenga presente que un derecho humano siempre va a ser violentado cuando tú transgredes las leyes, nuestra normativa. Sí, la Carta Magna, los tratados internacionales. Acaban de tocar un tema muy importante. Habría que decirlo que todas las autoridades están obligadas por mandato constitucional en el artículo 1 constitucional, a donde obliga a todo el Estado mexicano, a los 3 niveles de gobierno, al federal, estatal y municipal, al respeto, promoción, ¿sí?, de los derechos humanos. Eso lo tenemos, hago mucho hincapié en esa reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011. Ahí los abogados, la ciudadanía que se dedica a esto, hay una gran transformación que en la misma ha sufrido el Poder Judicial, el juicio de amparo, el mismo Ombudsman, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas personas comentando en las clases, y no me dejarán mentir, les hablas del Ombudsman y parece que les dijeras, es un tema de youtubers, ¿no?, de Friesland o de cosas así. ¿Eso qué es, no? Los derechos humanos son, desde el punto de vista, algo que nos va a hacer como mejor como sociedad, y algo que estábamos comentando sobre los temas de actualidad. Ustedes tocaron un punto importante: cuando a una persona se le detiene, ¿no?, se le integra a la averiguación, pero algo que es fundamental, la presunción de inocencia. Antes de ser culpables, se le tiene que presumir a una persona que es inocente, ¿sí? Y eso es un derecho humano fundamental que antes no teníamos. Antes la autoridad te detenía, y si te sacaban en los medios de comunicación, en los diarios, en la televisión, en la radio, decían, pues ese es culpable, y lo liberaste. Y un delincuente está, ¿qué?, fuera, ¿no? Pero no se le llevó un juicio, ¿qué?, justo, un debido proceso. De valor. Exactamente. Desde el punto de vista, yo siempre utilizo la palabra que es fuerte, ignorancia, y la ignorancia, pero el debido proceso, desde el momento de la detención y puesta a disposición. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, Jan Yarat, ha dicho que la tortura permanece desde que las personas son detenidas y puestas a disposición. La gran mayoría en el anterior sistema penal, que era la prueba reina, no me dejarán mentir, era la confesional. Y esa, si nos vamos a la cultura, la confesión viene de la Inquisición. Cuando la persona iba a ser quemada y le decían, pues para que te vayas al cielo, confiésate, ¿no? Ahora ya no, ahora son otras pruebas. Y es lo que no entienden las personas. El mismo aparato judicial del Estado mexicano no entiende, no lo procesa, ¿sí? En las mismas aulas me dicen flagrantemente, en la universidad me dicen, los derechos humanos protegen delincuentes. Pero las personas dicen que porque una persona asalta al otro, te viola un derecho humano. Habría que ser muy precisos. Los derechos humanos los viola la autoridad, por mandato constitucional, desde los tratados. Entre particulares nos cometemos delitos, ¿sí? El gran fallo, que hay que decirlo, es que no hemos educado a las autoridades, a quienes investigan. Los anteriores ministerios públicos. El primer respondiente. Sí. Por favor. No conocen, perdón, por arrebatar la palabra, no conocen los protocolos de actuación. Eso, como experiencia personal, pues me ha tocado interactuar de repente con algunas policías de diferentes pues competencias, porque algunas son municipales, otras son estatales y federales. Pues de las mejores que me ha tocado enfrentar o tener el gusto de tratar es con los federales.
federales, porque ellos sí conocen los protocolos, tienen esa cortesía para abordar. Los municipales, pues lamentablemente dejan mucho que desear. Cuando uno les habla de la legalidad de su actuar, pues se molestan, pero como desconocen su actuar, entonces aunque uno les invite a acercarnos al Ministerio Público para cualquier aclaración posterior sobre el tema de la detención, pues no continúan con el proceso, porque como desconocen la parte legal, se detienen, pues dicen ya váyase. Sí, pero ahí está lo malo, pues, porque a lo mejor si estoy haciendo algo malo y no me saben detener, entonces me dejan ir. Es la autoridad la que falla, no está capacitada. Sí, no está capacitada. El Estado mexicano está violentando el artículo 1 constitucional en su párrafo 3, ¿no? Donde todas las autoridades están obligadas a conocer los derechos humanos, ¿sí? El debido proceso, la integración. Un hecho actual ahorita para conversar de manera más amena y fluida. Y un hecho actual ahorita, la prisión preventiva oficiosa. Tenemos 2 derechos humanos de las personas: el debido proceso, que se cumplan las reglas del procedimiento, lo que dicen los códigos, lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales. Por ejemplo, una persona la detiene, hay que ponerla a disposición de la autoridad jurídicamente competente, la Fiscalía, anteriormente el Ministerio Público, ¿sí? Para que se investigue, se procese, se reciban las pruebas y en su caso sancionar. Pero ahorita con esta aprobación que pasó desapercibida, que le hemos tratado mucho aquí en el CAT, en la universidad donde tengo el honor, y también aquí, la prisión preventiva oficiosa aprobada hace 2 semanas por el Congreso de la Unión, que parece que no pasó nada y pasó todo, ¿no? Una reforma al artículo 19 constitucional. ¿En qué consiste la prisión preventiva oficiosa? Que basta con que una persona sea detenida, señalada, sin previa investigación, sin que haya una sentencia, sin que sea procesada, se va a la cárcel. Se está volviendo al sistema inquisitorio. Esto pues tiene su raíz también en el derecho alemán, en el que justamente el juez no hacía más que seguir la letra de la ley y ya no tenía que hacer nada más que darle cumplimiento a la letra. Y es lo que se está haciendo en este caso, porque ya se está dejando por oficio o de oficio. Ipso facto, ¿no? Exacto. Entonces, pues nos está violentando más todavía lo que habíamos avanzado. Estamos retrocediendo en el tiempo, violentando nuevamente sus derechos. En las libertades, ¿no? Sobre todo en la convencionalidad, porque esto ya está, el Estado mexicano está obligado a observar el respeto de sus derechos humanos. Cedo el micrófono aquí a mi amigo. Alejandro, por favor. No, a ver, un segundo, yo quería preguntar algo. Estoy de acuerdo en lo que dicen sobre esto, que tú dices que pasó desaparecido, pero no tanto, ¿eh? A ver, primer punto. Derechos humanos para defenderte tu sociedad, ¿contra quién? Contra el Estado. Fíjate qué estúpido y aberrado es el tema, ¿eh? Sí, completo. O sea, fíjate, ¿eh? O sea, tonto, porque el Estado se supone que te debe de garantizar ¿qué? La seguridad. Y tus garantías, que antes eran individuales, ¿no? Sí. Ahora resulta que hay toda una institución llamada Derechos Humanos, Sí, para que te defiendas de del mismo Estado. Y ahorita lo que acabas de decir, ¿cuánta gente han dicho que sale libre porque no se hace el debido proceso por el estado de ignorancia que guardan las policías, etcétera? Las instituciones, lo son. Todas, ¿no? Y si lo que quieres es abogado del diablo, nada más. Ahí lo dejo, ¿eh? Y si lo que quieres es que la gente se vaya con pies de plomo, y si lo que quieres es mandarle un mensaje a la gente que no tiene una conducta transparente, que se cuide, porque con que alguien lo denuncie, lo van a agarrar. Para ciertos delitos, para ciertas... No, exacto. ¿Tú te vas a preocupar de esa declaración? ¿De eso que pasó? ¿Tú, como persona? No. ¿Ustedes se van a preocupar? No, pues claro, no, ¿Por qué no? ¿Pero por qué no nos vamos a preocupar? Lo ve alguno lejano, lo ve algo... ¿Pero por qué? Pareciera Porque tu estilo de vida, pero no te va a pasar, porque solamente que alguien te quiera poner el dedo, que tengas una vida complicada y enemigos por todos lados, podría pasar, pero a nosotros no nos va a afectar eso, ¿o sí? Si tienes una vida ordenada y orquestada, no tienes por qué, o sea,
estoy bien que está bien, por eso somos disidentes, ¿no? O sea, está bien Sí, que toquen el sí. tema, pero al final del día decía, ¿qué te va a pasar? O sea, que se preocupe quién, Pues los delincuentes. Exacto. ¿no? Sí, ¿No? Y si va enfocado por allá, no te lo van a decir, claro. ¿no? Pues le están diciendo a la gente, tú sabes que el crimen ya está en el tejido social, Sí, muy arraigado. arraigado. legitimado. Ya lo viste con el huachicol, Sí. ¿no? Bueno, ¿cómo le haces entender a esa gente que no debe entrar? No te va, no que vaya el presidente a hablar con ellos, van a resolver la bronca. no. Tienen que endurecerse con la ley. Sí, Y si algo ya sabíamos, es que el presidente actual es autoritario. sí, de O alguna sea, manera. no es radicalmente, ¿mandé? Izquierdismo. Bueno, no, simple, o sea, y no es un dictador, porque no lo es, pero sí es alguien autoritario y que está regresándole a la presidencia, a esa figura de silla presidencial, la autoridad que ya no tenía. Sí, Porque el presidente actual se encargó de desdibujarla, ¿no? Bueno, en Los En Pinos Nacional. vivía, así como decían hace muchos años, ¿no? El que manda vive enfrente con Plutarco Elías Calles. así es. Acá decían, pues en Los Pines está el Peña, pero que el que gobierno está en relaciones exteriores, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que ahorita están tomando otra vez el control y centralizando el poder al presidente, que eso es lo que yo veo de alto riesgo. El presidencialismo el mexicano, ¿no? Sí, bueno, aparentemente basado en el ejercicio de sus facultades de autoridad en cuestiones que no pueden ser refutadas, como el apoyo de la política social que está implementando, el rescate de algunas instituciones económicas el del eje país. rector. Está bien, o sea, nadie va a poder negar eso. ¿no? No, claro. Bueno, por eso viene después. Pero este tema yo no lo quiero manejar desde el punto de vista jurídico. Yo lo que te digo es, bueno, ¿quién se va a preocupar por este fallo? ¿Con qué fin lo hicieron? Claro. Sí, es una Es un también. mensaje, ¿no? Es un mensaje que Bueno, se digo, manda. ya un mensaje legalmente tipificado, ¿no? Claro. O sea, pero Aquí el punto es que... ¿por qué lo tuvieron que hacer? Esa sería la pregunta, ¿no? Perdón. ¿Por qué lo tuvieron? El papel del derecho penal pues no va a ser combatir totalmente, es nada más controlar, porque no es imposible llenar las prisiones de tantos delincuentes, ¿no? Tenemos que controlar nada más, porque es imposible. ¿Dices que son para ciertos delitos? Son Sí, ciertos para delitos, ciertos, ¿Cuáles? ciertos delitos. ¿Cómo cuáles? Feminicidio, Por ejemplo, el homicidio. el robo de hidrocarburos, sí, de hidrocarburos, Sí, claro. Son tan ad hoc delitos ahorita. especiales. Corrupción. Corrupción, efectivamente, uso de programas sociales para fines electorales. exactos. Entonces, Sí. entonces no es para todos, ¿no? Entonces, No es para todos. ese es el tema, ¿no? Que Sin tenemos embargo- que sí sentir de lo que toda la gente habla y de lo que toda la gente opina. O sea, nosotros somos otra voz, tenemos otra crítica Es correcto. y podemos estar equivocados o no. Sí. Pero tenemos que dar otra opinión, El ¿no? punto es que se deja abierto a que sea de oficio, o sea, no hay una investigación más allá, solamente con el señalamiento ya. Hay técnicas de investigación especiales y esas son las que deberían de aplicarse, pero para esto deberían de estar los tipos penales en la ley para la delincuencia organizada Organizada. y no están. Entonces, aquí existe unas técnicas especiales de investigación y ahí dice cuáles son los que corresponden a la prisión preventiva oficiosa. Claro. Exacto. No olvidemos que un juez siempre es el que interpreta la Constitución, Exacto. los tratados Por eso- internacionales. Es correcto. Ahorita basta con el señalamiento. Por ejemplo, alguien que le falta gasolina y vas con tus ánforas o tus bidones, Eso alguien es. te señala y sí entendemos que el mensaje es para la delincuencia, pero una persona, porque el sistema jurídico mexicano tiene sus falencias, Exacto. tiene sus hierros. Sí. De lo que tratamos aquí, que una persona que salga con sus bidones y lo vean ahí, dicen, pues eres delincuente. Y entonces no viene está la- delimitado a cuántos litros de Exactamente. combustible, por ejemplo, en el caso del huachicol, no está delimitado, entonces está abierto desde 1 litro o desde cero, desde punto Claro. un mililitro ya es delito. Sí, ¿y dónde Entonces- queda ahí esa persona la presunción de inocencia? Entonces ¿no? el juez ya no va a estar haciendo su trabajo. Claro ya que se sí. va a la letra. Sí, es un problema, como bien dijo el director, o sea, hay que entenderlo, pero se queda muy amplio para que cualquier persona sea procesada. Por ejemplo, la aportación de arma. Hemos visto en la televisión y todo que elementos no de todas las procuradurías o fiscalías hoy, pero sí te siembran drogas, te siembran armas de fuego y basta con que eso la fiscalía o el Ministerio Público te diga para que ¿qué? Para que te vayas a enfrentar tu proceso en la cárcel. Exacto. Y Sin cuando tomar en cuenta la naturaleza de la persona o de las actividades que tiene esta persona, a lo mejor tiene un buen trabajo, o tiene un trabajo simplemente decente, vive pues Al día. al día, pero vive bien, pues. O un estudiante. legalmente, exacto. Un estudiante que vaya por ahí y diga, bueno, es esto,
te retienen, te presuntan y te llevan al procedimiento, te encierran, se acaba tu vida. Exacto. De alguna La libertad forma, es lo ¿no? más preciado. Claro que sí, que es lo que salvaguarda el derecho, que protege los derechos fundamentales. Y está demostrado que el endurecimiento de penas no inhibe el delito. No, en la teoría de la pena justamente Sí. no se demuestra por qué sería más efectivo aumentar las penas. No ha sido efectivo, inclusive donde hay penas de muerte sigue habiendo delincuentes. Sí, la fuerza, ¿no? El uso Sí, de la fuerza ha aumentado más la violencia, ¿no? Por favor, Alejandro. Pues sí, bueno, mire, yo por ejemplo aquí veo con Ismael, él habla, por ejemplo, de una investigación. La investigación siempre se va a llevar a cabo, ¿no? Si se lleva a cabo, pero probablemente existen deficiencias en una investigación. Por ejemplo, lo que refería el doctor, señala que a qué grupo social está dirigido, ¿no? La prisión preventiva. ¿A quién va dirigido? Nosotros ahorita lo que precisamos es, por ejemplo, en el caso de Ismael, que dice, bueno, es que la investigación, exactamente, desde ahí partimos. Yo creo que si se realiza una investigación adecuada para llegar a una buena integración de una carpeta de investigación, yo creo que tendremos una resolución o una solución al problema, porque no podemos señalar a una persona sin siquiera haber una investigación previa, puesto que lo que es el aparato del Estado siempre es eso, señalar qué delitos son, señalan cuál es la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Cuál es la finalidad de la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que principalmente son esos puntos a los que debemos llegar y precisar de manera concreta, ¿no? Sí, es lo que falta, es lo que se debe legislar. Lo que sí hay que decir que muchas personas pueden estar detenidas siendo nada más señaladas, ¿no? Sin las pruebas. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? O sea, es lo que nos preocupa. Porque el delincuente, aunque tenga pena de muerte, cadena perpetua, no lo vas a inhibir, ¿no? Claro, no lo vas a inhibir. Un ejemplo, por ejemplo, perdón por el pleonasmo, hace varios años vimos la película de Presunto Culpable, ¿no? Una persona que estuvo detenida por señalamientos, ¿no? Se le violó su debido proceso, la presunción de inocencia, y al final le dijeron, usted disculpe, ¿no? ¿Cuántas personas no han padecido eso? Y eso es lo que nos preocupa ahorita y es lo que estamos finalmente viendo de esta medida, ¿no? Que personas inocentes puedan pasar o arruinarle su vida, porque ustedes saben que con un antecedente tipo penal, pues de por sí es muy difícil encontrar trabajo ahorita, por razones de edad, género o lo que sea. Con una integración o con un antecedente penal, pues te nubla la vida, ¿no? Al final vamos a tener más delincuentes porque esa gente que fue señalada de que no era delincuente podría convertirse en delincuente al no tener oportunidades. Y al estar en la Por cárcel. supuesto, claro. Sabemos que estamos profesionalizando. Delincuentes desde la cárcel. Y utilizando la fuerza, ¿no? La fuerza que ha apostado mucho el gobierno, o sea, quiere atacar la delincuencia, o sea, son medidas, decía el constitucionalista Francisco Burgoa, son medidas populistas del Estado, que está buscando que, pues, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente qué bueno que las Fuerzas Armadas estén cuidándonos, la gente te va a decir que sí, que se siente más segura con el Ejército, con la Marina, con la Policía Federal, se siente, pero es una cuestión de sentir, de percepción. La gente también dice y está a favor, qué bueno que los metan a la cárcel, porque en la cárcel deben de estar. Y la gente está legitimando el uso y abuso de la fuerza, desde el momento en que se organizan en la colonia para decir, delincuente, te vamos a matar. Entonces, ojo con eso, porque Ismael tocaba un tema fundamental ahorita. Estamos en una regresión en el tiempo y de las libertades. Sí, y bueno, yo aquí me voy desde el principio, ¿no? Porque creo yo que nos damos cuenta que llevamos desde el 2008, desde la reforma del 2008, hemos trascendido, yo creo, de manera gradual. No hemos avanzado más allá de el llevar una formalización nuestro sistema de justicia. ¿Por qué? Porque yo creo que parte desde el interés, desde la formación, desde la academia, el interés que tú puedes tener en base a llegar a tener una buena formación desde la academia y principalmente eso, ¿no? Entonces aquí yo me voy desde los operadores del sistema. Dice, yo siempre toco este tema de una buena integración, una buena investigación, desde en el caso de la policía de investigación, ¿no? El levantamiento de indicios, toda esa cuestión yo creo que parte desde una buena formación como discente, tanto
aquí dentro del aula y dentro de nuestras actividades laborales, ¿no? Porque realmente en ocasiones vemos esta parte de una buena integración de una carpeta de investigación, siempre nos va a llevar a un buen resultado. Sí. Y yo creo que tocamos el tema de la violación de derechos humanos. ¿Por qué la violación de derechos humanos? Yo creo que la violación de derechos humanos viene a consecuencia de una mala integración o de una mala investigación que no se lleva a cabo tal cual debiera ser. Sí. Y seguimos en una violación constante a derechos humanos. ¿Por qué? Porque precisamente es eso, el desconocimiento trae acarreado el prejuicio. Exactamente. Y juzgar sin tener pruebas. La cadena de custodia muy importante, que no se cuida, se contamina. Eso hace que el imputado pues se vaya. Claro. Y las personas obviamente que dicen, se fue un delincuente, los derechos humanos protegen delincuentes. Y no es verdad, nosotros podemos citar ejemplos, por ejemplo, en el caso Tlatlaya, en el caso de los niños de San Quitín, del ombudsman pronunciándose que verdaderamente el Estado no está atendiendo los fines del Estado como la educación, la salud, la cultura. Son temas que hay que abordar porque siempre lo he dicho, parecen que son temas superados, ¿no? Como el racismo, el clasismo, y son tan necesarios hoy en día, ¿no? Y sí, son poco discutidos también, no tenemos la formación de informarlos, de que nuestra fuente sea buena. Uno como profesor comete sus hierros, que al inicio comentaba el doctor, como estudiante, somos prejuiciosos. Es muy importante conocer. Estamos dándole al traste una reforma del 2011. Es una regresión. Los derechos humanos apenas lo estamos invocando y desde el nacimiento las personas dicen protegen delincuentes. Salió un delincuente, podemos citar el caso de Florence Cassés, el caso del Baster Gordillo, temas muy ampulosos que todo el mundo conoce, pero que las personas no conocen. Alejandro tocaba un tema muy importante, ¿no? La autoridad. El servidor público no está capacitado, también hay que decirlo, no está reconocido en su trabajo, también hay que ser empáticos con ellos. Tampoco es una crítica aquí visceral o de buscar culpables. Yo creo que tanto como la sociedad, la academia, las ONGs, el mismo gobierno, no estamos haciendo nuestra función. Y ocupados innecesariamente, porque ahorita si tan solo las reformas del 10 de junio del año 2011 y ahorita estamos en el 2009 y estamos viendo que la gente dice que bueno, que los metan a la cárcel ipso facto y no de jure, no con el derecho en las manos, y utilizar más la fuerza, e implementar más fuerza con la Guardia Nacional, ¿no? Que esperemos que sí se utilice, que ha sido todo un tema también, ¿no? También es por el desconocimiento, de las leyes, porque el Ministerio Público de cualquier nivel, ya sea federal o del fuero común, pues tienen los mecanismos para ellos alegar la medida cautelar de la prisión preventiva justificada. Entonces no necesariamente tenían que invocarse la prisión preventiva oficiosa. Desde la Constitución, que es lo grave, ¿no? Exacto. Desde la Constitución. Exacto. Sí, Ahí radica. Pues como sabemos, no procede una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad o el juicio de amparo o una reforma a la Constitución, ¿no? ¿Qué nos queda ahí? Yo creo que será materia de otros temas, ¿no? Analizar la inconvencionalidad de la misma Constitución, ¿no? Claro. Como la figura del arraigo, ¿no? Que nada más te detienen, te investigan y a la cárcel, ¿no? Pierdes tu libertad, pues, sin que se respete, que se reciban las pruebas, ¿no? Tenemos casos también emblemáticos que vamos a tocar en otra oportunidad. Material tenemos muchísimo, el campo algodonero sobre las muertas de Juárez. Mucha gente esta semana que pasó, el subsecretario Alejandro Encinas pidiendo disculpas con el gobernador de Veracruz a las familias de los 5 jóvenes que desapareció la policía estatal del estado de Veracruz, que una disculpa pues te dirán no dice nada, pero sí es algo de reconocimiento del Estado que no vimos en otras administraciones también, y no reconocerlo también sería yo creo que egoísta. Así como criticamos los hierros del actual gobierno, también vemos un cambio de paradigma desde la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, ¿no? Con la ministra en retiro, hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ¿no? Con Alejandro Encinas, el mismo presidente que también tiene su tinte autoritario, sus hierros, sus bemoles, pero también la gente que trae, la vemos con otra perspectiva, ¿no? En ese contexto. ¿Qué les diríamos a las personas? No se vayan con el prejuicio, también entendemos a las víctimas, creo que todos hemos sido víctimas de la delincuencia, y muchas de las personas entendemos eso de que apostamos por la fuerza, pero si apostamos por la fuerza hay que decirlo, México lleva 12 años apostando por la fuerza que no estaba en la Constitución, ¿no? Que hubo una ley de seguridad interior que se
pues que se reformó y que se echó para atrás desde la Corte. Y ahorita, hablando de la Guardia Nacional y de las leyes, por ejemplo, secundarias, es ahí lo preocupante, ¿no? Es lo preocupante porque es populista, es redituable políticamente decir que vamos a dar cadenas perpetuas, pena de muerte, cárcel ipso facto, pero eso es lo que vende desafortunadamente, pero podemos encarcelar a personas inocentes. Claro, claro, pues sí, nos damos cuenta desde una buena argumentación, por ejemplo, de un razonamiento lógico, jurídico, por ejemplo, de la gente del Ministerio Público, para poder integrar una buena carpeta de investigación, siempre es necesario basarse siempre en la normativa, en nuestras cuestiones que tenemos como en el caso de los servidores públicos, ¿no? Bueno, yo lo veo con el agente del Ministerio Público. Si el agente del Ministerio Público no realiza una buena investigación y desde la investigación un buen razonamiento lógico jurídico para poder llegar a un hecho que él puede señalar que el imputado lo realizó, bueno, pues yo creo que estamos en una parte donde cada quien debería de asumir su propia responsabilidad, porque finalmente nosotros nos damos cuenta que viene desde la cadena de custodia, lo que señalaba Ismael. Claro. Viene desde la cadena de custodia. Si esa cadena de custodia no está bien elaborada, no está bien integrada como marca el debido parte, proceso. sí, claro, como parte del debido proceso, y que ese documento como que va a servirle a la gente del Ministerio Público para poder integrar esa carpeta de investigación y hacerse llegar de datos de prueba para poder integrar una buena carpeta de investigación y llegar a esclarecer un hecho que la ley señala como delito. Yo creo que principalmente es eso. Tenemos que siempre estar en constante preparación, no tan solo el servidor público. Yo creo que desde la parte que la postura que nosotros tomemos como defensor, yo creo que esa es nuestra labor más importante, ¿no? Porque creo que los derechos siempre van a ser respaldados por alguien, y ese alguien siempre va a ser el Estado o la parte que lo representa. Claro, las instituciones. Claro, exactamente. Tocabas un tema muy importante, Alejandro. El Ministerio Público y las fiscalías no se les capacitó también, no estamos buscando culpables, eso sí lo repito. Y ahorita le estamos nada más dando, pues señala, ¿no? Claro. Sin pruebas, para que obtengan lo que tendría que demostrar con pruebas, ¿no? Y con argumentos lógicos jurídicos. Ahorita nada más basta que la fiscalía diga el presunto y a la cárcel. Caramba, Sí. eso es delicado. Ahorita, por ejemplo, señalaba, dice, si bien es cierto, por ejemplo, el agente del Ministerio Público no recibió una capacitación, podría darse el caso, ¿no? Que no recibió la capacitación adecuada, pero ¿qué tanto tenemos el compromiso nosotros como servidores públicos, el poder, dices, pues tú tienes el poder del Estado, en ti radica el poder del Estado, donde tú vas a hacer valer esa parte, el compromiso que tú puedes tener con la sociedad, el poder llevar a un buen puerto la investigación, y que esa investigación traiga como resultado pues el hecho delictivo, que ese hecho delictivo se esclarezca. Finalmente nuestra Constitución lo establece, que esos son los principales objetivos de nuestra Constitución, ¿no? Claro. El que se esclarezca la verdad. La verdad jurídica. Claro, ¿no? exactamente. Pues la verdad jurídica, no histórica, ¿no? Sí. Ni la verdad que dicen los medios, sino es algo que también no entiende la sociedad. No estamos buscando culpables, pero una sentencia es la verdad jurídica cuando ya no admite recurso. Y mucha gente, pues, tenemos un poco de abogados, de médicos y de lo que sea, ¿no? Pero hay que entender esto, que la verdad jurídica es un principio que el Estado debe de tutelar y es la obligación, y de los ciudadanos es un derecho. Son temas muy importantes. Estamos abiertos también a las críticas. Yo creo que la crítica es el motor del desarrollo. Y sí agradecer estos foros porque son necesarios, ¿no? Son necesarios. Agradecemos también la presencia del doctor, de la institución para poder tocar estos temas, que lo vuelvo a repetir, parecieran que están dados, que todos los conocemos, pero que en la vida real no están superados. La verdad, estamos en una regresión, nosotros lo consideramos, le estamos dando facultades a la autoridad que nos ha fallado la gran mayoría, que ha cometido verdaderos hierros, se le está apostando a la fuerza.
y es algo complejo que podemos estar lamentando en 2 o 3 años. Podemos ir por la calle y basta con en un retén o en lo que sea, que no puede ser sí o no, es una ciudadanía, pero que podemos ser víctimas del mismo sistema. Pues no quedaría más que agradecer pues lo que nos hayan escuchado, y sí enviar un saludo a todos los que nos han escuchado, alumnos, tanto de la universidad como del Centro de Estudios en Alta Dirección. Y pues bueno, no nos queríamos ir sin una ligera conclusión del día de hoy del doctor. Pequeñita, de 2 minutos. Sí, por favor, doctor. Oye, sí, yo no sé si es un retroceso, yo creo que sí, pero también es un regreso al origen. Hay un libro de Kaplan que se llama El retorno a la ambigüedad, y habla de que si quieres ver lo que va a pasar en el futuro, nomás tienes que analizar y revisar lo que ha pasado en la historia, ¿no? Claro. Y eso es un mensaje a nuestro presidente, que es un gran historiador, se ve que ha estudiado mucho, ¿no? Temas constitucionales e historia, y pues que tenga mucho cuidado, ¿no? Porque la historia se repite. Ese es algo que debemos de cuidar. Pero también hay algo triste, mira, la Guardia Nacional y todo esto tiene sus demoles, Sí, pero también somos una sociedad muy desorganizada. claro. Somos una sociedad muy mal orquestada, muy revoltosa, muy fiestera, muy alegre, muy, como decía el autor muy valedora, ¿no? Sí, Entonces, para no no decir decir otra la otra palabra, Claro. entonces, a veces yo creo que hay que volver a retomar y a reorquestar las cosas. Ojalá y se quede en eso. Yo pienso que eso podría ser tal vez uno de los motivos por los cuales se tiene que actuar así, porque si dejas a la gente suelta, México viva la pachanga, la fiesta, el desdén, es muy nuestro, ¿no? Queremos que otro mejor venga y lo arregle por nosotros. Yo me conformo con esto y nada más. Entonces, hay que irlo tomando con calma, ¿no? Y precisamente el programa es esto, es darle seguimiento a los acontecimientos actuales y darle diferentes ópticas, diferentes vertientes, y buscar en diferentes aristas, pues, verdades que, aunque no sean la realidad, pues nos aproximan a ella, ¿verdad? Claro. ¿No? Gracias por habernos acompañado hoy, muchachos, muchas gracias, muy agradecido. No, gracias, Gervasio, muchas gracias. Y bueno, a lo largo de la semana se irán incorporando los programas programados ya prácticamente, poco a poco se van a ir integrando, hay problemas de tecnología que hay que ir a configurar y varias cosillas más. Si aquí hemos tenido problemas, imagínate por allá, ¿no? Entonces queremos ganchar los menores errores posibles y que no se esperen, poco a poco van a ir saliendo a la luz todos los demás programas, tanto nacionales como los 2 que están a nivel internacional, ¿no? Que van a ser muy, muy buenos, y también el concepto de la barra musical, que es la que nos va a acompañar en los tiempos muertos donde estamos al aire, como en el caso de hoy, que bueno, tristemente arrancará dentro de 8 días, ¿no? Para que luego, hace 8 días me estaba preguntando a la gente, oye, ¿qué onda con el programa de DJ? Y dije, El sábado, el ¿no? sábado, ¿qué onda? Ya me iba yo a poner a bailar, que con eso de baila tus recuerdos, ¿no? Y pues nos mandaron a volar, ¿no? No a bailar. Entonces, sí se van a incorporar poco a poco, que nos den oportunidad. Esto es de prueba y error, y que es un esfuerzo humano. Les quiero agradecer como primer serie de programas, ¿verdad? Como un primer programa a tiempo completo el día sábado. Les quiero agradecer a todos los que participaron, a los que están y a los que ya se han retirado, por el gran y valioso apoyo que nos han ofrecido, y logremos hacer de este concepto algo de credibilidad, ¿no? Antes que sea exitoso, que sea creíble. Claro. Que sea creíble y que sea de participación. Es un gusto tener estudiantes, que sea plural, ¿verdad? Claro, sí. y que sea de igualdad, y que todas las voces van a tener espacio para expresarse aquí en la estación. Les pido por favor que no hagan nada, no se rían, no se muevan, agárrense ahí. Voy a parar la transmisión para el día de hoy. Permítanme un segundo, porque aquí hasta de flor nadie la tuve que hacer hoy. Estamos en la curva de aprendizaje. Todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.